Si te quieres convertir en un caimán, es tu problema. Esa fue una de las míticas frases dichas por parte de un dirigente político en referencia a las vacunas del covirraco. Sí, le he cambiado el nombre porque bicharraco había confusiones. Así todos nos entendemos y dejan de salir mensajes gubernamentales de, abro comillas de nuevo, expertos en mi canal. Como todos sabéis, los movimientos antivacunas han sido muy notorios en los últimos años, por lo que todos sabemos. Y bueno, como comentaba en uno de mis anteriores podcasts, yo entiendo y comparto algunas de las preocupaciones que hay respecto a las vacunas del covirraco. Al fin y al cabo, no podemos negar que sus efectos secundarios son, bueno, elevados. Pero cuidado, porque también hay que valorar el riesgo-beneficio, por lo menos cuando estábamos metidos de lleno en el problema del 2020. En cualquier caso, no estamos aquí hoy para hablar de esas vacunas, eso ya lo dejamos para otro podcast cuando el canal sea más grande. Hoy vamos a comentar un poco la historia de los movimientos antivacunas tras la noticia que comenté hace unos días sobre los brotes de sarampión que se están dando. Además, os voy a dar unos datos muy curiosos que solo conoceréis si os quedáis hasta el final, como por ejemplo que al igual que hoy hay gente que cree que te puedes convertir en un caimán, cuando las vacunas empezaron decían que te convertirían en una vaca. La verdad es que sería curioso ver minotauros por el campo. Soy el profesor Bacterio y bienvenidos a mi canal. Ya sabéis, y si no, venga, a escuchar los anteriores podcasts. La primera vacuna se desarrolló hace más de 2 siglos por el médico británico Edward Jenner. Por supuesto, estamos hablando de la vacuna de la viruela, enfermedad que hoy por hoy está erradicada. Aunque os recuerdo que hubo técnicas parecidas a la vacunación bastante antes ya en China y en el Imperio Español. Y por supuesto, la gente de entonces era igual que nosotros ahora, con menos tecnología, claro, pero de comportamientos muy parecidos. ¿Y esto qué supone? Pues que al igual que hay gente que hace avanzar a la sociedad, los hay que hacen lo contrario. Desde que comenzó la vacunación hubo movimientos de oposición a las vacunas. Las razones por las que se oponían a esta nueva técnica eran muchas, e iban desde causas religiosas hasta otras más divertidas, como decir que te convertirías en una vaca. ¿Pero por qué decían esto de que te convertirías en una vaca? Pues muy fácil, porque las primeras vacunas contra la viruela se obtuvieron a partir de una versión de viruela menos grave que afecta a las vacas y que creaba inmunidad contra la viruela humana. Se sabía que por alguna razón las personas que cuidaban o trabajaban en ganadería y se infectaban de la viruela bovina luego no padecían la enfermedad de la viruela humana. Y de ahí, tirando del hilo, se acabó desarrollando una vacuna más o menos como la entendemos hoy en día. Aunque hay que decir que el término vacunación lo popularizó bastante después Louis Pasteur, del cual también hablaremos en este canal en algún momento, ya que tiene una historia también bastante interesante. Y bueno, ya veis que en nuestros tiempos algunos dicen que te puedes convertir en caimán, que será lo próximo que digan dentro de 100 o 200 años, que nos convertiremos en setas o cualquier otra cosa. En fin, desgraciadamente para entonces no estaríamos aquí, pero desde luego sería divertido verlo. Ya veis que algunos de los argumentos antivacunas llevan entre nosotros desde el mismo inicio de la vacunación, pero tenemos que centrarnos en el movimiento antivacunas contemporáneo, que desgraciadamente es mucho más elaborado y por tanto mucho más peligroso, y para ello tenemos que ir a los antecedentes contemporáneos. Y es que ya a finales del siglo XIX surgieron grupos organizados antivacunas, principalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos, países en los que, por cierto, estos movimientos están más extendidos y se producen brotes que, por ejemplo, en España, de momento, y solo de momento, son impensables. Pero si tenemos que dar una fecha, esa sin duda una tan cercana como 1998, cuando este movimiento cobra más fuerza a través de un médico británico llamado Andrew Wakefield, que en un estudio en el que, por cierto, colaboraron algunos de sus compañeros, asoció la vacuna de la triple vírica con el autismo en niños. Esta vacuna es la que contiene sarampión, rubeola y parotiditis, para que lo sepáis. En la descripción del vídeo os dejo un enlace por si queréis leer el estudio de este, entre comillas, médico. Está en inglés, por cierto. La gracia de esto es que el estudio fue publicado en la prestigiosa revista The Lancet. Finalmente, esta revista se desmarcó de la investigación por las inconsistencias y falsedades que contenía, aunque bastante tiempo después de su publicación. Y cuando ya había voces que desde hacía tiempo se mostraban en los problemas del estudio y por tanto el daño que ya estaba hecho. Nota del profesor Bacterio. Incluso los medios o revistas más prestigiosas cometen errores, por lo tanto os recomiendo que siempre leáis y contrastéis diferentes fuentes, sobre todo en lo que a ciencia se refiere. Pero sigamos con el bueno de Wakefield, ya que finalmente fue expulsado del Colegio de Médicos Británico, el General Medical Council o GMC, no solo por las inconsistencias en el estudio, de las cuales ahora mencionaré algunas, sino también por mala conducta profesional al demostrarse que el estudio había sido un fraude. El tío, atención, había falsificado datos de las historias médicas de los participantes para que concordasen con su hipótesis de que la vacuna estaba relacionada con el autismo. Y aquí mucho cuidado, porque este mal hacer se sigue produciendo y se suele corregir, sí, pero hay estudios con verdaderas barbaridades rulando por ahí el tiempo suficiente como para crear confusión y hacer daño.
Os comento algunas cosillas que hizo además de la falsificación. De entrada, la muestra para el estudio era demasiado pequeña como para sacar una conclusión semejante. Relacionó de manera pretenciosa problemas gastrointestinales, vacunas y autismo, algo que no se sostenía y, añadido a esto y para más INRI, Wakefield tomó como válidas las historias de los padres sin tener en consideración el análisis de los datos de manera objetiva. En los estudios, por supuesto, que se hacen entrevistas y se recopila información verbal de los participantes o familiares, pero siempre deben pasar el filtro de la objetividad y ceñirse al método científico. Pero ¿sabéis qué más? Pues que investigaciones posteriores demostraron que en algunos niños con problemas cognitivos ya presentaban dichos problemas antes de la vacunación. ¡Pum! ¡Tremendo! ¿Otro más para que os explote ya la cabeza? Venga, va. Algunos padres de los niños que participaron en el estudio ya tenían relación con los movimientos antivacunas anteriormente. Venga, ahora coger una bolsa y respirar que va la última. Al señor Wakefield se le acusó de tener intereses espurios en los que utilizó su investigación como ariete para llevar a cabo demandas multimillonarias contra las farmacéuticas. Todo esto lo podéis buscar en Internet. Recordad lo que os he dicho siempre, contrastar. ¿Y qué es de este simpático liante hoy en día? Pues ahora es una suerte de mesías del movimiento antivacunas. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Ya veis, algunas personas construyen y otras destruyen. Esto hubiese sido un caso curioso, una anécdota, si no fuese porque ha traído unas consecuencias muy graves en el mundo. A continuación, os comento algunas de ellas. Ahora os voy a poner una serie de imágenes por si queréis ver lo que voy comentando en gráficos y con un mapa, pero como siempre esto no es necesario ya que os lo estoy contando igualmente. Os cuento las consecuencias pues. Y es que poco después de la publicación del estudio de Wakefield hubo un descenso considerable en la tasa de vacunaciones de la triple vírica. Por suerte y recientemente el porcentaje de vacunación se ha empezado a recuperar, aunque aún está por debajo del 95% que sería lo ideal. Muchas gracias Wakefield. Aunque el daño, como os decía antes, ya estaba hecho, y debido a esta disminución en la cobertura de la vacunación, los casos de sarampión, rubeola y parotiditis comenzaron a aumentar considerablemente. La imagen que he puesto con este aumento es concretamente de Inglaterra. Recordar que es en el Reino Unido y Estados Unidos donde estos movimientos tienen más empuje. Como os podéis imaginar, y a pesar de que los niveles de vacunación se están recuperando, sigue habiendo serios problemas con el tema de los antivacunas. Por ejemplo, un brote de sarampión que comenzó en el 2018, principalmente entre la comunidad judía de Nueva York, con más de 600 casos. De estos casos, la mayoría no estaban vacunados y el 80% tenía menos de 18 años. Además de esto, nada menos que 52 personas necesitaron ingreso hospitalario, lo que supone casi un 8% de los infectados. Ahí es nada. Para controlar este brote se tuvieron que tomar medidas muy duras como, por ejemplo, no permitir el acceso a aquellos niños no vacunados a los colegios. Tremendo, vamos. Un dato brutal para que os caigáis de la silla. Los niveles de sarampión aumentaron un 300% en el mundo en el primer trimestre del año 2019 en comparación con el mismo periodo del 2018. De hecho, hay que mencionar que incluso se llegó a plantear la posibilidad real de la erradicación de esta enfermedad, del sarampión digo. Debido a los buenos resultados de los programas de vacunación, se llegó a unas tasas de vacunación tan buenas que en algunos países alcanzaron el punto de parar la transmisión endémica de la enfermedad, es decir, la transmisión dentro de estos países. Pero claro, viendo los datos de ahora y los brotes que se está viendo, esta posibilidad se está alejando. De nuevo, muchísimas gracias, Wakefield. Lo siento, podéis daros cuenta que no me cae bien este tío. Y es que lo que ha hecho, sinceramente, ha provocado muy serios problemas en todo el mundo. Pero bueno, para que vosotros también cojáis manía a este señor, os voy a poner el sarampión un poco en perspectiva, aunque acordaros que este virus va a tener un podcast muy especial por su importancia. Por cierto, buen momento para deciros que si queréis estar al tanto de todos los podcasts, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscripción, campanita, me gusta y compartir con más gente. Estamos ante uno de los virus más infecciosos que existen y antes de la introducción de la vacuna mataba aproximadamente a 2,6 millones de personas al año. El porcentaje de mortalidad de esta enfermedad en países desarrollados es de aproximadamente el 1%, pero en algunas zonas del tercer mundo puede estar en torno al 10-30%. Pero no solo es la mortalidad lo que cuenta, ya que este virus puede dejar graves secuelas. En casos graves, aunque no es muy común, menos mal, puede producir, por ejemplo, panencefalitis esclerosante, que como resumen es una enfermedad progresiva que, entre otras cosas, causa problemas mentales, neurológicos y en muchos casos la muerte. Esto ocurre después de años de haber padecido el sarampión, lo cual resulta irónico teniendo en cuenta que el señor Wakefield asoció falsamente los problemas neurológicos con la vacuna. Venga, seguimos que este podcast es el podcast de la polémica. En este me estoy mojando un poco porque es muy difícil no hacerlo, así que vamos ahora con el tema de la religión, que hoy tengo voto para todos, todas y todes, como dirían algunos de nuestros eruditos políticos.
Como os digo, los movimientos antivacunas no solo se basan en datos científicos falsos, sino que muchas veces tienen un carácter religioso. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la vacunación contra la poliomielitis. En países como Pakistán y Nigeria, los líderes religiosos llegaron a soltar que la vacunación contra la poliomielitis era un complot de Estados Unidos para esterilizar a los que no comen jamón. Eso no fue lo más grave, porque es que además se dieron casos en los que hubo asesinatos del personal sanitario que iba allí con la mejor de sus voluntades para acabar con la enfermedad. Pero un dato importante, y es que en 2020 la OMS declaró a África libre de poliomielitis, pero, de nuevo, en 2022 apareció un caso en Malawi que parece ser que era de la misma cepa que hay en Pakistán, uno de los dos países que junto con Afganistán presentan transmisión de la enfermedad dentro de sus fronteras. En cualquier caso, para África la situación pinta bastante bien, y si contenemos la poliomielitis en estos dos países, en Afganistán y en Pakistán, llegará un momento en el que se erradique. Si esto se logra, sería la segunda enfermedad infecciosa en ser erradicada tras la viruela, cuyo último caso se dio en 1978. Sería todo un hito sanitario, desde luego. Los mayores que me escuchen quizá aún recuerden las epidemias de polio en España en los años 50 y 60, y quizá haya gente que tenga familiares con alguna secuela aún. Unos cuantos datos. Un 0,5% de los casos desarrolló algún tipo de parálisis en las piernas y aproximadamente un 10% de estos casos desarrollaron parálisis de los músculos respiratorios provocando la muerte. Pero gracias a la introducción de los programas masivos de vacunación contra la poliomielitis se calcula que se han salvado aproximadamente 16 millones de vidas. Por otro lado, la por suerte erradicada viruela se calcula que mató a 300 millones de personas en el siglo XX. Toma esa, covirraco. Ahora echar vuestras cuentas y calcular cuántas personas se han salvado gracias a la vacunación contra este virus. Vamos terminando con el tema religioso, y es que hay otros grupos, como algunas comunidades ultraortodoxas, de los que tienen coletas en las patillas, en donde también se han dado brotes recientemente, como os comentaba. En este caso es posible que sea una mezcla entre movimiento antivacuna y tema religioso, no únicamente tema religioso. Y por último, por supuesto, como hay chicha para todos, tenemos algunos templos en los que la gente gusta de desmayarse por la emoción en contra de las vacunaciones. Estos tienen especial fuerza en países como Brasil. Como habéis podido observar, he dicho algunas en cada grupo religioso. Y es que por suerte no es lo general. Hay que ser muy fanático para que por causas religiosas alguien se niegue a la vacunación. Ya veis que ya sean movimientos antivacunas o religiosos, todos tienen en común el fundamentalismo, la falta de objetividad y la demagogia. Muchas cosas son discutibles y, como os decía al principio, yo soy partidario de los debates sobre las vacunas, como por ejemplo las vacunas contra el covirraco, pero en otras situaciones el tema ya empieza a ser más espinoso y cansino. Pero ahora vamos a meter datos positivos, y es que os voy a contar lo que ha supuesto la vacunación a lo largo de la historia. Según la polémica Organización Mundial de la Salud, se considera que las vacunas salvan unos 2 o 3 millones de vidas por año. Si cogemos el número 3 millones y tomamos como partida para el cálculo el año 1945, que es cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y en el que ya había un buen número de vacunas disponibles, tendríamos un total de 234 millones de vidas salvadas hasta ahora. Estimar esto es realmente difícil y es un cálculo aproximado que he hecho yo mismo, para que no creáis que es algo oficial. Realmente también tendríamos que añadir otros tantos millones de salvados por la erradicación de la viruela. Desde luego, dos de las mayores revoluciones sanitarias han sido sin duda los antibióticos y las vacunas, pero de los primeros rara vez oímos teorías conspiranoicas tan ocurrentes como con las vacunas, y de hecho los antibióticos se los toman en algunos sitios como si fueran paracetamoles. Pues todo esto es algo que la gente debería pararse a pensar. Y para terminar, algunas de las perlas más típicas que sueltan los antivacunas. Llevan compuestos que producen autismo. Es un complot ideado por Bill Gates para controlar a la población mediante microchips. Nota: a mí, Bill Gates, no me gusta para nada, pero no creo que aún estemos a ese nivel de meternos microchips secretos. Las quieren utilizar para esterilizarnos. Modifican el ADN. Acordaros aquí, el temible hombre caimán. La vacuna produce la enfermedad de la que se está vacunando. Esto habría que puntualizarlo un poco, y es que algunas vacunas se pueden tener una versión leve de la enfermedad, que es la que produce la inmunidad, pero no desarrollas la enfermedad como tal. Son una mentira para enriquecer a las farmacéuticas. No hay pruebas de que sean efectivas. Bueno, esta ya es para darles con toda la base de datos mundial científica en la cabeza a esta gente, pero en fin. Y otras tantas, por supuesto, que me estoy dejando. La verdad es que podría hacer un podcast recopilatorio de todas ellas, porque sería bastante gracioso. Pues todos estos argumentos son algunos de los ejemplos más típicos de estos movimientos y muestran una falta de objetividad total, que además disfrazan con datos pseudocientíficos para su propio beneficio. La verdadera realidad de las vacunas es que han evitado millones de muertes y un sufrimiento innecesario a pacientes y familias en el último siglo.
Así que siempre mantener la objetividad, racionalidad y sentido crítico. Dudar es sano, pero seguir a nuevos mesías no lo es tanto. Y hasta aquí el podcast de hoy, que espero que os haya gustado mucho el tema y los datos, y nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.